¿cuál es el ejemplo práctico que más le recalca a él? O sea, ya mencionó la puntualidad, pero ¿qué otro le marca más a él? La tolerancia. La tolerancia. Cuando nosotros convivimos con personas en cualquier área, el no ser tolerantes pues nos conflictúa aún más de lo que ya estamos. El hecho de juntar a dos o más niños en un espacio reducido, donde cada uno de ellos trae sentimientos y emociones muy distintos, estilos de crianza o familias muy distintas entre sí, pues nos complica la convivencia. Pero esa convivencia se ve beneficiada si yo aprendo a tolerar y a entender que mi compañero de clase pues tiene una vida totalmente distinta a la mía, partiendo de que quizá no descansó bien, quizá mi compañero no tiene una cama disponible para él, quizá no cenó. Lógico es que todas esas cosas van a hacer que su descanso no sea placentero, y igual su mañana no va a ser tan buena como el niño que sí tiene todas esas oportunidades. Entonces, pues yo debo de aprender a tolerar que hay otras familias muy diferentes a la mía. Quizá yo las pueda clasificar como mejores o peores basado en mi experiencia, pero la tolerancia nos permite llegar a un punto en común. Yo te respeto y tú me respetas. Y en este caso, si su hijo no respeta un valor que ustedes le han inculcado desde pequeño, ¿qué pasa? Tiene que haber consecuencias, definitivamente, porque en la sociedad las tenemos. Cuando yo no respeto una norma, una regla, pues dependiendo mi falta hay una consecuencia. Lo mismo sucede en casa y lo mismo sucede dentro de un salón. Las consecuencias son básicas y sobre todo deben ser claras desde el momento que el niño entra en contacto con la escuela o con un determinado grupo, ¿verdad? Muchas veces pues nosotros nos queda muy claro en la generación donde crecimos, pues nos amedrentaban, a muchos de nuestros compañeros los golpeaban, inclusive porque era una práctica usual, ¿no? Un lema muy sonado era que la letra con sangre entraba. Sí. Por situaciones de mejora de calidad, pues ya descubrimos que la letra no necesariamente entra con sangre, ¿verdad? Hay otras estrategias menos violentas y más efectivas, pero sí no debe de dejar de haber consecuencias, ¿verdad? Y que los niños las conozcan para que ellos empiecen a reflexionar sobre qué y no hacer, ¿verdad? Porque ellos siempre encuentran ese punto ciego de decir es que yo soy menor de edad, a mí no me pueden hacer nada, yo te puedo demandar o situaciones así, ¿no? que se presta ya ahorita con las redes sociales. La mayoría de ellos tienen acceso, a pesar de ser menores de edad, la mayoría de ellos tienen acceso y toman lo que les conviene, no lo que es bueno. Entonces, aquí entra en juego que los niños deben de conocer tanto sus derechos como sus obligaciones para formar ciudadanos de calidad. Sí. Y como docente de esta escuela y sus años, ¿cuántos años tiene en esta escuela? Ya tengo 10 años de servicio, mismos que han sido en esta escuela, en este contexto. ¿Y qué actividades cree usted que deberían de realizarse dentro de aquí para promover más la responsabilidad? Actividades con los niños, ¿nos referimos a los niños? Sí. Sí. Considero que muchos de los niños no es que sean malos, sino que están mal atendidos. En nuestro contexto, pues somos una zona turística donde los horarios de trabajo pues suelen ser jornadas muy largas y agotadoras. Entonces, la mayoría de los padres salen desde muy temprano y regresan muy tarde. Entonces, la crianza de los niños está casi siempre bajo la responsabilidad del hermano mayor o de algún vecino que está cerca del hogar del niño. Y pues no es lo mismo dejar o hacer que el hermano mayor alimente y cuide a sus hermanos menores a que un adulto lo haga, ¿verdad? No es la misma responsabilidad. Así es, no puede ser. Entonces,
pues vamos entendiendo la situación del contexto, que es algo difícil. Sin embargo, pues ellos no son los culpables de vivir su situación. Tratamos de apoyarlos, tratamos de guiarlos. Muchos de ellos necesitan muchos consejos, necesitan ser escuchados, tienen mucho que decir, tienen muchas emociones reprimidas por las responsabilidades que sus propios padres han depositado en ellos, y pues aprenden a ser adultos pequeños desde muy temprano, ¿verdad? Entonces, pues lo que tiene que ver con su niñez, con sus recuerdos felices, pues muchas veces pasa a segundo o tercer plano, y pues es un efecto dominó, donde no hay una infancia sana, donde no hay una infancia feliz, pues difícilmente vamos a encontrar un adulto pleno, un adulto satisfecho, ¿verdad? Entonces sí es importante pues darle a cada etapa su plenitud para que esto se lleve lo mejor posible. ¿Ha notado cambios en su hijo después de la enseñanza que recibe dentro de la escuela? Totalmente, ¿verdad? Como todo papá, pues queremos que mi hijo tenga de lo bueno lo mejor, ¿verdad? Y yo creo, quizá me equivoque, yo creo que soy yo mismo quien daña a mi hijo tratándole de dar lo que yo no quiero, ¿verdad? Cuando soy yo mismo el principal consciente que mi hijo debe tener un entorno seguro, un entorno estable emocionalmente, económicamente, y muchas veces quiero suplir esas ausencias con regalos o con cosas que no tienen sentido, cuando lo que mi hijo necesita es a mí como persona, el tiempo de calidad que yo le puedo ofrecer, ¿verdad? Eso es lo que yo considero más relevante, ¿verdad? Y muchas veces pues los cambios que él tuvo pues es notorio de manera rápida, porque hay palabras que me lleva a casa que yo no realizo, ¿verdad? Yo no realizo. Entonces hay actitudes que no se ven en casa. Entonces es muy fácil notarlo uno como papá cuando el hijo tiene contacto con otras personas, ¿verdad? Entonces trato de entenderlo, de tolerar las situaciones, de pensar una estrategia que me permita modificar ese cambio, porque lo lógico es que si mi hijo lo hace es porque le gustó, él cree que es correcto. Entonces yo debo de corregirlo de la manera más eficiente para que haya un cambio positivo en él. ¿Y cree que si usted no estuviera en esta escuela y hubiera un cambio en su hijo? Definitivamente. Las oportunidades que mi hijo pueda tener o no dependen mucho del contexto, ¿verdad? Porque pues en la escuela como en el mundo los contactos son básicos para todo, ¿verdad? Si mi hijo tiene acceso a un contexto que culturalmente hablando es más rico que pues lógico es que va a utilizar otras palabras y va a utilizar otras actitudes a las que normalmente tendría en el contexto que está actualmente, ¿verdad? En su familia, ¿cómo maneja la enseñanza de la gratitud y la reciprocidad? Con cuestiones básicas como saludando al momento de despertar, dar las gracias a la persona que me dio de cenar, o solicitándolas cuando me toca a mí hacerlo, ¿verdad? Son cosas básicas, pedir las cosas por favor, ¿verdad? A veces uno mismo es el que genera que nuestros hijos no realicen cosas básicas. Definitivamente le tengo que decir porque él apenas está aprendiendo de lo que yo considero que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces, aparte de decirle lo que debería de hacer, pues yo lo realizo como persona también, ¿no? Para que él refuerce la situación que yo ya platiqué con él. Y como familia, ¿qué valores son más esenciales para que sus hijos se formen como buenos ciudadanos? Bueno, la responsabilidad es básica en todo. Sí. Eso nos permite cumplir
aunque no queramos hacer las cosas, ¿verdad? Y la tolerancia es otro que definitivamente debemos de practicar todos los días. Lo que para mí resulta cómodo, llegar del trabajo a mi casa después de una jornada agotadora, pues yo quisiera descansar, ¿verdad? Y pues dejar los zapatos donde sea, dejar mi ropa donde sea, bañarme a la hora que sea, pero hay situaciones que yo no puedo hacer porque ya no vivo solo. Entonces, debo de aprender que lo que para mí quizás sea placentero, para otra persona pues llega a ser hasta incómodo. Entonces, tiene que haber un punto de equilibrio entre lo que yo quiero y los demás quieren. Es la única manera de poder vivir en armonía. Sí. Y le gustaría que se dieran talleres para padres de familia sobre los valores, cómo llevarlo con sus hijos, porque varios papás, el comportamiento que tienen los niños dentro de la escuela pues depende de ellos y vienen a culparnos a veces como docentes de que no los criamos bien en la escuela. Entonces, bueno, definitivamente sería de gran ayuda. No existe, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, una escuela para padres. sí, Cada uno tratamos de hacer lo mejor basado en la experiencia personal, en la crianza que nosotros recibimos y que creemos que es la mejor que hay en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, pues siempre ocupamos consejos, siempre ocupamos bibliografía que nos permita primero crecer como personas para luego ser un mejor ejemplo para nuestros hijos. Entonces, ¿qué mejor que alguien capacitado en el tema venga y nos oriente sobre qué nos hace falta para poder ser mejor padres de familia y que la sociedad pues,